Capítulo 5. El primer humano perfecto, la imagen del Creador en la tierra. Y el gran día llegó, el Creador preparó todo en el jardín, donde estaría Eden y su amada hija. Durmió a Eden, lo colocó en el jardín totalmente terminado y listo para sus planes, y cuando Eden despertó, no recordaba aquel hermoso lugar que había sido su casa, solo oía una voz que le hablaba y lo guiaba. El Creador se había escondido y Eden no sabía nada de él mismo, ni de dónde venía, ni cómo llegó, y puso el Creador con él a otras creaciones a las cuales Adán les puso nombres y eran sus compañeros. Pero Eden en el fondo de su alma anhelaba a su compañera, aquella que sin recordar, amaba. Pero el Creador estaba probando primero cómo funcionaba aquella máquina humana llamada hombre, y si no había ningún contratiempo, sacaría de Eden a su compañera y lo haría de aquel líquido que había colocado en él. Y ella sería parte de él mismo, Eva, clon de Adán. Cabe aclarar, que el Creador no mandaría a su hija en un experimento que aún no había sido probado repetitivamente hasta quedar perfecto, y comprobando que no tenía falla, confiadamente la pondría ahí, porque los primeros cuerpos que ya había creado, en los cuales envolvió a Luzbel y a la tercera parte de los rebeldes, fueron sus ensayos de un Adán. Formó otro, y de ellos sacó Evas, pero aún no habían sido perfeccionados, y como reprensión a aquellos que se levantaron en traición, los colocó en esos ensayos. Pero ellos aún no tenían ese líquido que introduciría a otro ser en el vientre de ellas, solo tenían el miembro reproductor pero vacío, y por su parte ellas no tenían matriz en la cual introducir a un nuevo ser. Estaban vacías, eran estériles, pues dijo el Creador, aún mi experimento no está terminado en su totalidad, pero es mejor así. No vaya a ser que seres como ellos en los cuales se halló maldad, se reproduzcan y serán una plaga difícil de exterminar, porque el cuerpo estaba diseñado para reproducir todas las células que fueron puestas en esos líquidos, hasta formar un nuevo ser. Y el líquido vital estaba diseñado para que al ser nutrido, siguiera generando vida, a través del bombeo del corazón y a través de presión podrían vivir, y así, serían seres vivientes, sin la presencia del Creador. O lo que es mejor, sus espíritus llenos de amor, de bondad y todas las enseñanzas que esos espíritus o seres traerían del Creador, porque de él venían, así que dijo, si ellos lograran descubrir mis secretos, fácilmente podrían sacar un ser humano, pero lleno de la maldad que han dejado que los domine, y ellos lo manipularían y se harían un pueblo numeroso pero depredador, que solo querría destruir todo lo que con tanto amor y esfuerzo he creado. Serían como esas creaciones anteriores que no funcionaron y terminaban destruyendo su lugar de habitación, como el Behemoth o el enorme dragón o Leviatán, hermosos gigantes pero sin inteligencia, bestias, que al principio me escuchaban, porque para eso fueron creados, preparados para escuchar solo a su Creador, pero al final tuve que terminar con ellos porque ya eran indomables, tanto, que se vuelven contra el que los creó, y hasta ahora, la creación que más me agrada, son estos cuerpos que están hechos semejantes a mí, y en ellos deberá triunfar el amor. Y fue así, como Dios dejó que pasaran 5 años terrenales sobre el primer Adán, viendo cómo cada día ese pequeño respondía al amor que su Creador le prodigaba, aunque solo lo hiciera por medio del receptor que tenía en su cabeza, el cerebro, ahí era el lugar en donde el Creador se comunicaba con él, a través del poder mental. Los humanos somos semejantes a él, pero con diferente textura corporal, porque al cuerpo humano lo adaptó según el lugar que sería su habitación, para soportar los diferentes cambios de su ambiente, como la temperatura que le sería proporcionada por la lumbrera solar, que alumbraría y calentaría aquellos cuerpos, que estaban en aquella cápsula que llamó Tierra, tendrían que soportar cambios climáticos, ya que la Tierra estaría flotando, expuesta a movimientos por el conjunto de gases atmosféricos y fuerzas magnéticas que habrían a su alrededor, ya que todos esos lugares que se habían colocado como globos flotando, estaban siendo sostenidos por una especie de imán gigantesco, que él mismo diseñó muy detalladamente, con medidas exactas para mantener el equilibrio entre uno y otro planeta, o lo que él llama Pléyades. Y así esos cuerpos humanos podrían adaptarse al lugar que él designó, el calor que necesitaban al principio lo tendrían dentro de la incubadora que sería dentro de la primera Eva, dadora de vida, y al atravesar ese conducto a este lugar llamado Tierra, él nos calentaría. Con la gigantesca lumbrera llamada Sol, como se hace con los pollitos en granjas, se les pone una temperatura adecuada a los huevecillos hasta que nace el pollito, y se sigue calentando con un foco que se adapta muy cerca de ellos para que sobrevivan. Así lo haría con nosotros, a través de esa gran lumbrera que edificó para producir calor y atraer como un imán al conjunto de Pléyades, hacia uno y otro punto muy bien ubicados.
Él nos cobijaría como la gallina a sus polluelos. Todo fue perfectamente planeado y meditado por el Creador para que sobreviviéramos aquí, así que todo estaba listo, mientras la primer pareja, Adán y Eva, se reproducirían por voluntad de Dios, y los que arrojó por desobedientes, que fueron la tercera parte de los moradores del cielo, encabezando la lista por Luzbel, empezarían a perder sus cuerpos, ya que se les dio el ciclo de 1000 años terrenales, los cuales al tiempo de Adán y Eva, ya estaban próximos a terminar, y la generación de los caídos había empezado a desaparecer, al menos en cuerpo, porque sus espíritus empezaron a vagar en las tinieblas. ¿Cómo es esto? Bueno, dijo el Creador a Eliac, todo es un sueño, a estos que se rebelaron contra mí, se les borró los recuerdos, pues conviene así para la seguridad de este lugar. ¿Cómo? Con un anestésico con el cual dormirán y al despertar se encontrarán encerrados en cuerpos que serán para ellos prisiones de oscuridad, porque no recordarán nada, solo una enorme confusión habrá en ellos, leves recuerdos con ideas revueltas que ellos tendrán que luchar por unir, sueños en los que recordarán este lugar pero angustia al no tener la seguridad de la verdad, al abrir sus ojos humanos, no sabrán de dónde son y quiénes son, cómo nacieron y de quién llegaron. Algunos más inteligentes que otros se pondrán a meditar y querrán alcanzar la verdad a través de sus sueños, porque el cuerpo humano fue creado con un cerebro muy capaz, ya que fue diseñado con mucha inteligencia, los más astutos llegarán a recordar la verdad, y los perseverantes, otros, tendrán ideas erróneas, pero siempre estarán en la búsqueda, anhelando volver a este lugar, pero cuando a esta tercera parte que se rebeló contra mí se les desgaste su cuerpo, yo permitiré que sus espíritus salgan de sus cuerpos mortales, y para ellos será como un despertar de un sueño, verán sus cuerpos ya sin vida, quizá tendidos en un lecho, inerte, y se aterrarán al verse lejos de lo que fue su casa, sin poder penetrar nuevamente esos cuerpos, pues habrán dejado de funcionar, y sin recordar el camino de regreso a este lugar, en la tierra tendrán temor al verse sobre un lugar que desconocen, ver que ese cuerpo se acabó será difícil, y verán horrorizados como el cuerpo que les sirvió de casa, se empezará a descomponer poco a poco hasta convertirse en polvo, porque de microorganismos e ingredientes que se formó su lugar de habitación, también fue formada la masa corporal del primero, por eso volverá el cuerpo de carne o terrenal, al lugar de donde fue tomado, porque polvo es, y al polvo volverá, y desesperados tratarán de volver aquí pero no podrán, entrarán en rebeldía como ya una vez lo hicieron y no entenderán, y unos a otros se atacarán, y cuando todos hayan perdido sus cuerpos, vagarán sin descanso, queriendo un lugar donde dormir. Porque en la tierra el tiempo es largo, y los espíritus no podrán descansar, a menos que penetraran otro cuerpo, vagarán sobre la tierra como espíritus errantes sin hallar descanso. Elías pregunta, Señor, ¿y los que estarán en ese hermoso jardín, qué hay de ellos? Ellos serán mis elegidos, respondió. Los nacidos de nuestro hermano Eiden y mi hija Dainara, procrearán al primer ser humano, nacido en una incubadora, que estará en el cuerpo que he planeado para Dainara, ella es la elegida, y está de acuerdo. Mi amado Elías, exclamó el Creador, todo es un sueño, Dainara solo dormirá, cerrará sus ojos y al despertar, todos nosotros y este reino habrá quedado en el olvido, y será una pequeñita nacida en un nuevo mundo. Y yo comprobaré una vez más su obediencia de la manera más absurda que te puedas imaginar. Bueno, esos eran los planes del Creador, mientras tanto en el jardín de Eden, Adán cumplió 6 años terrenales, y Dios de vez en cuando le hablaba, y puso a su cuidado a los que el Creador creyó conveniente para que nadie le fuera a estropear su plan. Al principio puso al cuidado de Elá, Meil, Gabael, Sif, Aquila, Boquín, Orma, Doana. Pero, a estos hizo dormir sus cuerpos para que bajaran en esencia o espíritu al jardín de Eden. Adán solo oía sus voces y ya las conocía ya que le hablaban de parte de su Padre o Creador.